Me toca a mí dar continuidad en representación de CEPES. El presidente de CEPES, Juan Antonio Pedreño, hoy no puede estar aquí y me ha pedido primero que os salude en nombre de CEPES, de la Confederación Empresarial Española de Economía Social, que la directora general ha presentado ya perfectamente. Hoy estoy aquí, hoy está CEPES, para moderar esta mesa, así que lo primero que nos toca es pues agradecer la invitación a jugar este papel, la invitación siempre a poder participar en momentos, por lo menos que desde CEPES consideramos clave en la historia y un proceso que lleva la economía social. Y ha hecho referencia la directora general en su intervención. Lo que sucede hoy aquí es importante porque al final tiene un impacto a nivel de otras esferas, a nivel del Estado, a nivel nacional y a nivel europeo. CEPES tiene la suerte de contar con muchas entidades colaboradoras y pues efectivamente con ABAI pues se ha hecho referencia también antes. Se hizo un estudio a nivel estatal. Lo bonito de este estudio o de este trabajo es que te permite tener una fotografía a lo largo del tiempo y esa fotografía va mejorando con el tiempo sobre el papel que tiene la economía social. Y efectivamente España es un país de referencia a nivel europeo y estatal, y entre otras cosas es gracias a utilizar o tener mecanismos que nos permiten identificar y hacer estos estudios que hoy estamos presentando. Antes de empezar, también queríamos, y expresamente queremos reconocerlo, todo el trabajo pues, de diferentes actores que estáis trabajando evidentemente desde la economía social. Y también antes me llamaba la atención 20 años pues de un fomento desde las políticas públicas de la economía social, desde el año 2004, y también la universidad, ¿no? Así que agradecer que iniciativas tan importantes desde el mundo universitario que promueve la economía social, pues que permiten, si quieres te lo cierro yo, no te preocupes, que desde el mundo universitario, pues que permitan el trabajar así que bueno, este recorrido es importante. Básicamente lo que me toca a mí, y soy muy breve, es destacar los informes. Los informes al final son herramientas que nos permiten analizar, entender una realidad, mejorarla, hacer propuestas. Pero en este caso particular y en este ámbito tan, novedoso como es la economía social a la hora de hacer estadísticas, efectivamente la metodología que se ha aplicado y que se ha utilizado pues nos permite el ser, insisto, en un referente. Que no solamente decir tantos empleos, tantas empresas, tantas entidades, sino ese valor añadido. Y ahí en este sentido, pues bueno, el valor añadido de la economía social ya lo hemos escuchado. La dimensión, a mí, por lo menos particularmente, creo que es importante, más allá de ese peso, de esa presencia, es los valores y los principios, lo que aportan específicamente a un territorio, cómo se adaptan, cómo responden, y cómo es un modelo empresarial, efectivamente, cómo es un modelo empresarial que responde a algo que otras empresas, que son importantes, por supuesto, pero un modelo empresarial que aporta un valor añadido. Y eso también nos da, pues bueno, nos identifica retos, ya se han dicho anteriormente, potencialidades, y sobre todo lo que nos ayuda, yo creo, es a trabajar conjuntamente, universidad, poderes públicos y, por supuesto, los actores de la economía social, trabajar conjuntamente para liberar todo el potencial, ¿no? En línea con políticas estatales y autonómicas y, por supuesto, a nivel europeo e internacional. Y ahora, bueno, pues ahora lo que toca es, dar la palabra a las auténticas protagonistas, que son las empresas de economía social, las que las representan, y eso es lo que me corresponde. Básicamente lo que quería también es agradecer el trabajo tanto de María Eugenia como de Olatz, que han coordinado, digamos, también esta mesa, no solamente esta actividad concreta, sino que han dado paso a que puedan sentarse en esta mesa muchos actores de la economía social. Y en ese sentido, pues me han dicho que tenéis un tiempo limitado, que sois organizaciones que representáis un entorno empresarial muy, muy amplio, que tenéis seguramente muchas cosas que contar. Pero bueno,
lo que vamos a hacer es básicamente, por un orden alfabético, ¿no?, de las 7 entidades que están aquí sentadas, es el ir dándoles la palabra. María Eugenia y Ivach me han hecho llegar una serie de preguntas que a su mismo han sido coordinadas con los diferentes actores. Y bueno, pues la primera pregunta me toca pasar la palabra a Gregorio García Brunelli, presidente de la Asociación de Centros Especiales de Empleo de Castilla y León. Espero haberlo dicho correctamente. Pues cuando quieras, me han dicho que tenías unos minutos determinados, que yo voy a intentar hacerte cumplir. ¿Digo lo que quiera o contesto? Pues lo que me han dicho que te tengo que preguntar, que son preguntas evidentemente muy generales, que dice, ¿cómo se valora por las entidades a las que representa, en este caso, la Asociación de Centros Especiales de Empleo, las conclusiones del informe? Y asimismo, ya para ahorrar tiempo, que cómo se puede mejorar la visibilidad, el impacto y el acercamiento a la sociedad de las empresas de economía social de Castilla y León. Estas son las dos preguntas que te plantearía. Suena, ¿no? Perfecto. Yo con relación al estudio no tengo nada que decir, lo agradezco, porque toda la información que recibamos es buena, pero como decía el amigo Sagarra, tenemos que defender nuestro modelo. Nuestro modelo es de las personas con discapacidad y a partir de la LISMI somos un modelo de éxito. Un modelo que en este momento ha generado a nivel nacional 104.000 puestos de trabajo y que nos ha permitido pasar la crisis de una manera relativamente aceptable. No puedo estar de acuerdo con la comparación y con los métodos europeos porque nosotros no tenemos nada que ver con los países de la Unión Europea en cuanto a los centros especiales de empleo. Quizás un poco con Francia, pero con el resto de los países su filosofía y su interés es otro. Es decir, el nuestro es que los centros especiales de empleo son empresas, como tales intermedian en el mercado económico y la única diferencia como empresas especiales es que, a igualdad que el mercado ordinario, debemos de perseguir el beneficio, la cuestión es cómo se reparte ese beneficio. Es decir, que al final los resultados se distribuyen en generar más empleo para las personas con discapacidad. Yo tengo una queja con relación a la situación de Europa, porque es que no tiene nada que ver con nosotros. Bueno, no os cuento ni los polacos, ni los belgas, ni los alemanes, porque su sentido de la rentabilidad no tiene nada que ver con el nuestro. Ellos tienen a la gente para tenerla entretenida, muy loable, haciendo una actividad semiempresarial y está muy bien, pero nuestra filosofía no es esa. Nuestra filosofía es que somos empresas y como tales intermediamos en el mercado económico. Luego hay otra cuestión en cuanto a los datos de comparación con Europa. Si cuentas que todo es rural, salvo las localidades de más de 40.000 trabajadores, resulta que León es todo rural, quitando León capital y Ponferrada, y Soria no tiene ninguna capital, es todo rural, porque no llega, yo creo, a los 40.000 habitantes. Entonces, es un método de cálculo y comparación que yo entiendo, desde vuestra óptica está bien, es decir, habéis tomado una metodología y tal, pero desde la óptica de la realidad del mercado no tiene nada que ver con la realidad. No me quiero extender mucho porque somos aquí muchos, pero sí quería hacer dos apuntes. A ver si con un poco de suerte los legisladores, no me refiero a los de Castilla y León, me estoy refiriendo a los nacionales, madre mía, que nos dejen como estamos y que no inventen nada, porque cada vez que inventan algo lo estropean. Y para vuestro estudio resulta que ahora casi todos los centros especiales de empleo son de iniciativa social. ¿Por qué? Porque la ley les ha obligado a convertirse en fundaciones y depender de asociaciones, y casi todo el mercado, siendo mentira,
pues está registrada como fundaciones y asociaciones, porque es que es lógico que el mercado, las empresas se defiendan. ¿Y cómo se defienden? Pues adaptándose a la ocurrencia de un legislador que en un momento dado llega y dice, hay centros de iniciativa social y todo, que son aquellos que son fundaciones, asociaciones y su iniciativa, y el resto son empresariales que van a tener una consideración distinta. ¿Qué es lo que hacen las empresas? Pues adaptarse o morir. Bueno, incluso nuestro convenio colectivo, es decir, nuestro convenio colectivo establece que dos personas que hacen lo mismo cobran distinto. Hasta tal punto cobran distinto que el convenio establece unas pautas, es decir, unas tablas salariales que se quedan por debajo del SMI. ¿Qué ocurre con eso? Pues ocurre una barbaridad, que resulta que un señor que lleva 30 años en un centro especial de empleo cobra lo mismo que un señor que acaba de entrar, a pesar de su antigüedad, a pesar de sus complementos. Eso es una barbaridad, pero la tenemos consolidada. ¿Por qué? Pues porque resulta que el legislador nos obliga a adaptarnos. Y ya que habéis hablado de Galicia, en Galicia han rizado el rizo. Su convenio establece 4 tipos de tabla en función de quién es el dueño del centro especial de empleo, no en función de la persona con discapacidad. Es decir, si nosotros somos empresas especiales para atender a las personas con discapacidad, lo lógico es que el foco del legislador y el foco del interés sea la persona con discapacidad, no quién es el dueño de la empresa. Teniendo en cuenta que nosotros, como digo, nos consideramos empresas y todos en la economía social. Nuestra realidad es distinta del cooperativismo, pero yo hablo de nuestra realidad. Y no os doy más porque igual salimos de la... Bueno, es importante, todo es importante. Yo solamente creo que lo habéis explicado, los 40.000 habitantes, es una cuestión, eso es una limitación. En cualquier caso, creo que el 95% de los municipios españoles, y lo que creo que vais a demostrar cada uno de vosotros es que efectivamente la presencia territorial es un elemento distintivo, como pone de manifiesto el propio informe. Bueno, me quedo con el micrófono, luego os lo voy pasando. Ahora me voy a dirigir a Rubén Molina, que representa las sociedades laborales. Rubén, hablando en el informe, que estás aquí a la izquierda. Hablando en el informe había un elemento importante, que era el tema del emprendimiento. Entonces, a mí me gustaría un poco centrar en ese aspecto. Porque vosotras al final sois empresas que se basan en ese emprendimiento colectivo, etcétera. Dice, ¿qué dificultades encontráis como modelo de sociedad laboral para consolidaros como modelo de referencia en el emprendimiento en Castilla y León? Y además, ¿qué retos os planteáis para promoverlo de cara al futuro, ¿no? Como organización en este caso, de sociedades laborales? Estupendo. Muchas gracias, Carlos, y bienvenido a Valladolid. Siempre es un placer teneros por aquí. También brevemente, básicamente el problema que hemos detectado es un desconocimiento del modelo. Es verdad que cuando surge la sociedad laboral a finales de los años 70, primeros de los 80, pues surge como un elemento híbrido entre una mercantil tradicional y un mantenimiento de los derechos de los trabajadores. De hecho, el punto característico de la sociedad laboral es que incluso con lo que en legislación mercantil convencional sería control efectivo de la sociedad, en la sociedad laboral se puede seguir manteniendo al trabajador, socio-trabajador, en el régimen general. Con el tiempo, esta abstracción que pasa un poco de las iniciativas mercantiles convencionales a un modelo específico que reúne estas dos características,
pues presenta algún tipo de inconveniente de cara a su difusión, sobre todo por prescriptores, lo que llamamos prescriptores, e incluso en los planes de formación de aquellas disciplinas vinculadas con los temas jurídicos, económicos y demás. Sí que es cierto que por parte de las organizaciones estamos intentando hacer esa labor de difusión, pero el modelo presenta el inconveniente de que tiene una serie de restricciones, unas restricciones que en la medida en la que no vayan respaldadas por algún otro tipo de ventajas, resulta complicado convencer a un emprendedor de que opte por el modelo sociedad laboral, que no solo por una cuestión de principios y valores de economía social, sino también un poco por las características que conservan los socios trabajadores, indudablemente para nosotros es el más atractivo. Sí que es cierto que de cara un poco a paliar esta situación, aparte de toda la labor de difusión que estamos intentando realizar, la firma de convenios de colaboración con distintas entidades, distintas administraciones, para que o bien se produzca desde ahí ya la formación en el esquema básico de sociedades laborales o tengan la posibilidad de derivarlo a las organizaciones, sí que dentro de estos déficits que nos ha demostrado la realidad, estamos trabajando ahora mismo como reto en una modificación de las restricciones en la Ley de Sociedades Laborales. Estamos intentando aprovechar la aprobación de la Ley Integral de Economía Social para que a través de enmiendas se pueda reajustar un poco la ley a las nuevas realidades que hemos detectado. Se celebra este año el 9º aniversario, no es el 10º, que es más emblemático, pero sí que es un recorrido suficiente como para ver un poco qué puntos de la Ley 44/2015 convendría retocar, y en concreto los inconvenientes que estamos encontrando de manera evidente es la obligación de incorporar al tercer socio a partir de los 36 meses de existencia de la sociedad laboral en aquellas que inicialmente surgen solo con 2, que está suponiendo un gran problema para muchas empresas que tienen ya una inercia y una estabilidad tanto económica como profesional, y que la incorporación de un tercer socio no siempre es fácil. La limitación de las horas al 49% de la jornada anual completa por parte de los trabajadores no socios, porque hemos detectado también que hay muchos trabajadores a quienes se les ofrece la posibilidad de ser socios y no tienen ningún interés. Entonces, de alguna manera, esos trabajadores no deberían formar parte del cómputo de horas que se exceden del 49% que solo podrían hacer los socios trabajadores. Dentro también de ese de ese fomento del compromiso de los trabajadores con la empresa, incluso aunque no sean socios, creemos que la ley tiene también que articular mecanismos de participación real de los trabajadores en la empresa para que de cara a una incorporación o incluso a una sucesión empresarial sientan ya la empresa como algo propio y como un espacio donde su voz y su opinión cuenta. Y sobre todo, y nos parece un problema que conviene atajar cuanto antes, las políticas de relevo generacional. Estamos viendo que se están cerrando muchísimas empresas que económicamente son solventes, pues porque no hay un interés por parte de los trabajadores en continuar con la actividad. Hicimos la apuesta en su momento de conseguir que se modificara en el SEPE la capitalización del desempleo, que en realidad suponía un cambio de naturaleza de la prestación por desempleo para que los trabajadores, sin pasar por una situación de desempleo efectivo, se pudieran incorporar a las sociedades laborales o cooperativas, pero sí que ahora la segunda apuesta en este sentido va por la vía de facilitar esta capitalización para el relevo generacional o la transformación de empresas mercantiles convencionales en empresas de la economía social. Esas son un poco las áreas en las que estamos trabajando, a la vista de que el desconocimiento del modelo entendemos que también puede estar vinculado con esas restricciones que en un primer momento pueden parecer menos ventajosas, teniendo en cuenta además el tema de la tarifa plana, por ejemplo, en propietarios de más del 25% de la empresa o que desempeñen labores de administración, y que en la sociedad laboral, en la medida en la que los socios trabajadores entrarían a formar parte del régimen general, puede parecer que de entrada pueden ser algo más onerosas de cara a la puesta en marcha que empresas del tipo convencional. Pero todas estas cuestiones tienen matices que cuando los emprendedores se acercan a nosotros sí que tenemos la posibilidad un poco de deshacer algún mito y de explicar algunas otras. Hay una cuestión que ha salido antes, si os fijáis, ya empiezan a aparecer temas recurrentes. Hemos hablado, por un lado, del desconocimiento, en fin, estamos visibilizándolo aquí, también a través del streaming.
hay otro elemento, es el relevo generacional. Muchas veces es verdad que antes preguntabais el tema de por qué funciona un determinado modelo de emprender, un determinado modelo de empresa en otras regiones de España, ¿no? Y efectivamente hay como una inercia. El caso de Murcia, por ejemplo, es verdad, el tema de los prescriptores, es que lo ha dicho muy bien Rubén. Funciona mucho el tema en un territorio con cabezas municipales muy fuertes, pues hay personas que por tradición pues están ahí, tienen en su ADN el modelo cooperativo frente al modelo mercantil. Y por cierto, es un tema que a nivel europeo también insistimos mucho, porque lo que nos estamos dando cuenta es que la fórmula, vamos a decir, de emprendimiento colectivo más tradicional es la cooperativa de trabajo asociado, pues a veces no se conoce en algunos aspectos, pero es que tampoco se conocen, y me ha gustado también lo que se decía antes, los modelos de empresa de inserción, los modelos de empresas sociales, digamos, en fin, hay una serie de diversidad que muchas veces es el desconocimiento y tampoco las posibilidades que se pueden aplicar, pues evidentemente a todas las actividades económicas. En ese sentido también queríamos decir una cosa, el informe, si os fijáis, es un tema que para nosotros es fundamental. La economía social no solamente actúa en 5 o 6 sectores. En realidad lo que han demostrado el informe es que está extendido en muchísimos sectores de actividad. En unos tendrá un crecimiento y un potencial de crecimiento, pero seguramente hay una presencia tradicional en algunos sectores y en otros, bueno, pues ahí el informe da claves sobre lo que trabajar. Todo esto en realidad muy bien para darte la palabra a ti, Pablo, en representación de la Federación de Centros Especiales de Empleo e Iniciativa Social. Cuando quieras, Pablo. Muy bien, pues muchas gracias. Antes de nada, dar las gracias y la enhorabuena a la Cátedra de Economía Social, de Cooperativismo y Economía Social, OLATS, María Eugenia, por la organización de estas jornadas, también a la Dirección General de Economía Social de la Junta por impulsar este tipo de iniciativas que la verdad es que son necesarias en una comunidad como Castilla y León, y por supuesto enhorabuena por el informe, podríamos decir la primera parte del informe, ¿no? de la economía social en Castilla y León, que la verdad es que es algo absolutamente necesario para establecer un punto de partida en cuanto a lo que son los análisis que desde mi punto de vista esta cátedra debe de potenciar, tanto análisis como estudios, como investigación y como otras actividades vinculadas a este tipo de cuestiones. Bueno, en realidad el informe sí que en una amplia mayoría nos está ofreciendo datos que podíamos intuir y que, como antes decía Rubén en una intervención previa, la verdad es que nos acreditan en muchos casos a seguir un poco con el discurso y con la capacidad de confirmar algunas cuestiones que teníamos, pero sin datos, y los datos siempre son imprescindibles para poder afirmarlo de esa manera. Pero entendemos que este informe ha sido muy complejo de elaborar y, como comentaba, también tengo la impresión que es como una primera parte del informe. Es decir, hecho en falta, pero bueno, entendemos que la dimensión del informe ha permitido llegar hasta aquí, más profundidad en algunas cuestiones concretas, como por ejemplo todo el tema que tiene que ver con esa parte de cohesión social y cohesión territorial, sobre todo desde un planteamiento de quizás que no sea un informe únicamente cuantitativo, sino también abordar cuestiones cualitativas en el informe, que nos parece relevante y necesario en este tipo de iniciativas. También creo que de alguna manera las organizaciones de la economía social nos tenemos que vincular a tener una participación activa en este tipo de informes a través de 2 cuestiones. Primero, quizás entrevistas personalizadas, y también con un compromiso de intentar tener los datos actualizados de nuestras organizaciones, al menos de las que tenemos asociadas, que sabemos que no son todas, y en segundo lugar a tener esa capacidad de compartir los datos y ofrecerlos tanto al resto de las entidades representativas como a la administración. ¿Por qué? Porque me atrevería a decir que ahora mismo en Castilla y León estamos en un momento de oportunidad, y una oportunidad muy importante para dar un impulso a la economía social. Se hablaba antes de ese gráfico en forma de araña, ¿no? de Navarra, País Vasco, Murcia, y ahí, bueno, Maribel, me permites tutearte, ¿no? Tú has dicho claramente que lo que puede unir las 3 cuestiones, al margen de una perspectiva histórica, por supuesto, del País Vasco, con todo el tema de las cooperativas, etcétera, etcétera, es que
primero, hay una creencia en el sector de la importancia de la economía social, además de una unión dentro del sector y de las organizaciones del sector para apostar por ese tipo de modelos, y luego hay una apuesta clara de la administración para generar no solo políticas, sino vías de financiación para impulsar la economía social. Y en ese sentido, creo que ahora mismo Castilla y León está generando ese caldo de cultivo para las dos cuestiones. Por un lado, ese apoyo que en las conversaciones que tenemos con la administración pedimos para fomentar la economía social. Por ejemplo, se van a ver fructificadas en un congreso dentro de 3 semanas como una vía de lanzamiento de esa difusión. Y en segundo lugar, toda la parte de esa unión de las familias de la economía social, que también se ha visto fructificada en una asociación de Castilla y León que aglutina, aparte de las entidades de la economía social, de las existentes y quizás las que están por existir. Pero bueno, eso es otra película que no me voy a anticipar. Y luego, puedo hablar mucho, córtame cuando quieras. ¿Eh? Estoy fascinado porque me lo preparado un montón. Vale, yo me lío, pero vamos, córtame cuando quieras. ¿Eh? No, está chato. Bien. Que luego estos también hablan mucho, pero bueno. Aquí, en esta situación de la economía social, me recuerda a una charla que oí precisamente en una asamblea de CEPES, Antón Costas, hace 4 años, puede ser, 3, 4 años, ya no, en el 22, bien, joder, pasa el tiempo, sí, post-COVID, que dijo una frase que me marcó bastante, y era que el futuro lo podemos crear o sufrir. Y eso es algo que en realidad lo tenemos en nuestras manos, es decir, tenemos la posibilidad de crear, y no solo crear nosotros, sino co-crear con la administración, con la universidad y con todo el tejido, para no sufrirlo en el futuro, porque efectivamente podemos sufrir, ¿no? Y aquí no voy a hablar de nuestro sector en concreto, que el año que viene lo vamos a tener un poco complicado por diferentes cuestiones, ¿no? Pero algunos apuntes del estudio que me parecen muy destacables. Efectivamente, lo que comentaba Jerónimo antes, me ha llamado la atención ese 40% del tejido fundacional y asociativo. Y aquí, bueno, hablará luego Álvaro posteriormente, pero aquí sí que hace falta una definición de qué son fundaciones y asociaciones de economía social, y hace falta ya la definición. No todas las fundaciones, comentaba Miguel antes, son entidades de economía social, ni todas las asociaciones. Creo, el otro día me dijeron un dato, hay 45.000 asociaciones en Castilla y León, más o menos. Asociaciones de vecinos, bueno, es decir, o sea, todo tipo de asociaciones. De economía social, ¿no? Hablábamos que en torno a 2.000 y pico se podía entender que tienen economía social porque tienen actividad económica, pero no todas las que tienen actividad económica, desde mi punto de vista, son economía social. Igual que las fundaciones. No quiero citar ninguna que entiendo yo que no son economía social, pero las hay, ¿no? Esa parte de la economía de los cuidados, como algo destacado, y en Castilla y León es el presente y el futuro, tenemos que invertir en una economía de los cuidados y economía social, donde además tenemos unos retos importantes, como por ejemplo la captación de talento y la retención del talento que hay aquí en Castilla y León. Me destaca bastante el tema de la economía social, es una economía femenina en cuanto a las estadísticas, que yo creo que también tiene parte, ahí puede haber temas sectorial que yo creo que hay más masculinidad que femenina, pero en la parte de la economía de los cuidados el sesgo es más femenino que masculino, yo creo que por los porcentajes será así. Y otro par de cuestiones, quizás ya que tienen que ver con mi sector, con el de los centros especiales de empleo de iniciativa social, es ese tema de la necesidad, de la situación actual que hay de paro residual o casi residual. Estamos en una situación con unas tasas de desempleo muy bajas, en las que hay un amplio porcentaje de personas en riesgo de exclusión social y con discapacidad que son los que componen esa parte del paro residual, y ahí las políticas públicas deben hacer foco en esta cuestión. Y es cómo fomentar la empleabilidad de estos colectivos, que son los que en muchas ocasiones van a garantizar también parte de economía de los cuidados y otras cuestiones. Interesante ver cómo la estabilidad laboral y los salarios son mejores que en la economía de mercado. Eso me ha llamado bastante la atención, y además de forma positiva. Y luego un tema muy interesante, que es el tema del aumento del tamaño medio, que precisa el sector en Castilla y León. Al menos hablo del sector de los centros especiales de empleo y quizás del tejido fundacional. Es decir, estamos por debajo de la media de España que habéis planteado en cuanto al tamaño medio de las estructuras. Todos los sectores han ido hacia procesos de concentración. Y bueno, lo digo aquí que yo no conozco mucho, lo digo en la Escuela de Comercio y no me atrevo mucho a decirlo, pero bueno, vosotros sabéis mucho más que yo de este tema. Pero sin embargo, en algunos sectores, como puede ser el nuestro, cada vez hay más atomización. Y eso es... Ahora ya sí que me... Vale, acabo. Bueno, ese tema de la atomización. No, pero esto lo digo en una frase, no te preocupes.
Bueno, eso con respecto al estudio. Y simplemente comentar que para poder avanzar es absolutamente necesario aumentar la visibilidad de lo que es la economía social en los territorios. Y para ello tenemos que tener redactado un buen discurso, tener muy claro la definición de economía social, quién es economía social, quién no es economía social, lo tenemos que tener muy claro y mostrar esa fuerza como empresas y como tejido empresarial. Y no utilizar, intentar no utilizar a veces algunos términos que yo creo que están ya manidos, y aquí cito alguno que es el tema de la innovación social, que yo creo que está tan utilizado que ya ha perdido en ocasiones el sentido, y hablar claramente de tejido empresarial que opera en el mercado, que actúa en el mercado y genera economía, y una economía muy importante en el caso de Castilla y León. Y bueno, yo creo que tenemos la oportunidad, así que vamos a aprovecharla. Muchas gracias, Pablo. Entonces, ahora vamos a, bueno, para no entretenerme yo en mis disquisiciones, vamos a pasar a lo que es a Miguel Santos, de la Federación de Empresas de Inserción. FECLEI, lo que tenía es las mismas preguntas que ha respondido Pablo en cuanto cómo valoráis, que yo creo que algo nos has anticipado un poquito, Miguel, antes, cómo valoráis las conclusiones del informe y, bueno, y seguimos con el tema de cómo mejorar la visibilidad, el impacto y el acercamiento a la sociedad de las empresas de economía social y en particular las empresas de inserción. Buenos días, gracias. Bueno, yo también quiero agradecer a la cátedra la invitación y felicitaros por estas jornadas y felicitaros por el informe. Mi valoración del informe es muy positiva. Es muy positiva primero por lo necesario que es seguir avanzando en tener datos y en conocer de una forma objetiva la situación del sector dentro de su enorme complejidad que tiene el sector de la economía social y que además va a contribuir a la visibilidad, ¿no? Y desde luego me gusta que exista este informe, me gusta su metodología y me gustan mucho sus conclusiones, que por otra parte, bueno, no me sorprenden, ¿no? Me gusta que la economía social tenga un impacto diferencial en cohesión social, en creación de empleo, en general. No me sorprende, digo, porque la economía social, desde que surgieron las cooperativas, siempre han surgido todas las formas de economía social, han ido apareciendo ante problemas sociales y para resolver estos problemas sociales. Así como las cooperativas surgieron ante una revolución industrial en la que no se accedía a buenos precios, en la que no se accedía a la calidad, empezaron las primeras cooperativas de consumo, por lo tanto el origen ya está ahí. Rubén ha dicho antes cómo nacieron las sociedades laborales ante una crisis muy profunda y muy duradera en España, ¿no? ¿Y cómo surgieron las empresas de inserción y los centros especiales de empleo? Que desde luego las empresas de inserción son ese 0,5 que aparecía, somos muy pequeñitas, ¿no? No por ello menos importantes, porque nos dirigimos a las personas que más difícil lo tienen para acceder al empleo. Bueno, pues las empresas de inserción y los centros especiales de empleo han nacido del tercer sector. Han nacido ante una necesidad social muy fuerte y han nacido todas del tercer sector, con lo cual no es emprendimiento colectivo directo, como lo pueden ser las otras entidades, pero bueno, de forma indirecta sí, porque el tercer sector al final es emprendimiento colectivo desde el principio, ¿no? Y surgieron ante unas necesidades sociales, primero los centros especiales de empleo, ante la imposibilidad, iba a decir dificultad, imposibilidad de acceso que tenían las personas con discapacidad hace 50 o 60 años, ¿no? Y las empresas de inserción, pues hemos seguido sus pasos y hemos ido apareciendo también en ese último cuarto del siglo pasado. Las empresas de inserción aparecen del tercer sector y aparecen para dar oportunidades a las personas que rechaza el mercado. Sin embargo, nosotros siempre hemos pensado que estas personas deben terminar en el mercado laboral, por lo tanto son empresas de tránsito.
Esto condiciona muchísimo su aparición, su desarrollo, porque nosotros lo que hacemos es coger a personas y tratar de que estas personas terminen desarrollando una empleabilidad, terminen llegando a una productividad para llegar al umbral que exige el mercado, y pensamos y queremos y promovemos siempre que termine en una empresa ordinaria. Pero esto, desde el punto de vista empresarial, el momento que tenemos formadas a las personas es cuando las echamos, ¿no? Desde el punto de vista empresarial esto es catastrófico. Y desde el punto de vista de todos los sentidos, crear una empresa de inserción es muy difícil. Quizás por eso somos tan pocas empresas. Y ahora mismo no se puede decir que sea por una falta de apoyo de la Administración. No ha sido así siempre, pero ahora mismo ya no podemos hablar de una falta de apoyo de la Administración, por lo menos aquí en Castilla y León, ¿no? Porque ya tenemos esas ayudas a los costes laborales que cubren esa baja productividad, ya tenemos las ayudas para las personas de acompañamiento, el personal de acompañamiento, que son necesarios, imprescindibles y que no son personas productivas económicamente. Y por fin este año existen ayudas para inversiones, con lo cual ahora mismo, bueno, pues como decía Pablo, estamos también en las empresas de inserción, como en toda la economía social, en un momento de oportunidad. Pero nos hace falta también esas entidades sociales y esos emprendedores, con lo cual queda mucho trabajo por hacer, que desde la Administración se puede hacer y desde el sector también. El tercer sector en España tiene un modelo muy diferente a otros países, y yo entiendo, y aquí sí que hablo del tercer sector, no de la economía social, pero es que estas estructuras empresariales están a caballo, pertenecen tanto al tercer sector como a la economía social. El tercer sector en España, la Administración no ha apostado definitivamente por él, la ley de mecenazgo todavía no se ha desarrollado, estamos en un 35%, creo, en Francia no sé si es un 75%, bueno, quiero decir que todavía queda mucho por hacer, pero además es que el tercer sector en Europa, bueno, así como en Inglaterra en Gran Bretaña empezó siendo muy de voluntariado, en otros países nórdicos era prácticamente sostenido por el sector público, ha habido modelos mixtos como en Francia. En España el modelo es que no existe un modelo. En España las entidades del tercer sector hemos ido surgiendo, bueno, sin especializarnos en nada, bueno, sí, especializándonos en el territorio. Somos verdaderos todoterrenos que nos hemos ido adaptando ahí donde estábamos y a buscarnos tanto la financiación como las ayudas, los apoyos. Y esa ausencia de modelo del tercer sector y esa adaptación también es una fortaleza desde nuestro punto de vista, ¿no? Y esa adaptación hace que hayan surgido estas formas empresariales y que, como decía Goyo, en España alcanzan un nivel de desarrollo mucho más importante que en otros países, ¿no? Esta parte de la economía social, llamémosle que no es emprendimiento colectivo tradicional, pero sí que es economía social porque desarrolla todos y cada uno de sus principios. Esto necesita muchísima visibilidad y este informe es un buen punto de partida. Entonces yo animo a seguir en esta línea, a seguir desarrollando informes y a seguir haciendo que esto se vea, que la sociedad lo conozca y que estas formas como las empresas de inserción, de desarrollo empresarial, pues alcancen un nivel que hoy todavía sigue siendo incipiente después de 30 años intentándolo. Gracias. Muy bien, pues efectivamente a veces hay una frontera difusa en algunas entidades en las que el tercer sector es el promotor de entidades de economía social y viceversa. Y no todo es emprendimiento colectivo, pero los principios y valores efectivamente están compartidos por todas las entidades que están en la economía social. Voy a pasar la palabra a Álvaro Retortillo, de la Fundación Santa María La Real. Álvaro, aquí, bueno, pues en el total de la economía social vemos una fuerte presencia en sectores como los cuidados y otros servicios sociales, la cultura, el ocio, la educación, lo ponía en manifiesto el informe.
¿Qué papel juegan las fundaciones en este sentido? Y ya aprovecho para hacerte la segunda pregunta, para ir recuperando tiempo. En relación a la importante aportación que hace la economía social a la cohesión territorial y social, ¿cómo crees que contribuyen las fundaciones en general en estos objetivos de cohesión? Muy bien, pues muchísimas gracias. Y lo primero, enhorabuena por el informe, tanto a la Dirección General como a la Cátedra, como a BAI, que habéis hecho el informe. Nosotros siempre decimos, y es un mantra de la Fundación, que si no conocemos aquello de lo que hablamos es muy difícil cambiar cosas, ¿no? Y lo segundo, que también ha salido tangencialmente, que es hay que contarlo. Hay que contarlo en todos los sitios porque los informes pasan dos cosas. O acaban en un cajón que nadie consulta y de vez en cuando abres, ostras, tenía aquí esto, ¿qué tal? O realmente los tomas como un punto de partida. Yo creo que este informe realmente lo es, ¿no? Es un punto de partida con todas las dificultades que hay metodológicas a la hora de acceder a las fuentes secundarias, etcétera, ¿no? Pero sí que pone algo, yo creo que muy importante, que se pone en valor la economía social aquí en Castilla y León, ¿no? Después, bueno, cuando se ha hablado antes entra un poquito un breve apunte, ¿no? En lo que es economía social no lo es, o que son esas asociaciones y fundaciones, ese 40%, ¿no? Que es economía social, que no lo es. Yo creo que la primera, o sea, me venían a la cabeza dos libros, fíjate, me venía un libro de Mariana Mazzucato que habla del valor de las cosas, ¿no? Que habla precisamente de dos cosas que son fundamentales en este sentido. Uno, cómo se genera la contabilidad nacional, que esto responde a una serie de criterios pues, determinados, ¿no? Y como ahí. Y lo segundo es el valor que le damos a las cosas, ¿no? Y también me viene a la cabeza otro libro que es Las empresas sociales de Muhammad Yunus, ¿no? Que precisamente cuando habla de las empresas sociales, las fundaciones en otros países no tienen las connotaciones de las fundaciones de economía social en España, son otra cosa, ¿no? De hecho, cuando salimos fuera, los que somos fundaciones, y dices que eres una fundación, te dicen, tienes dinero, y dicen, no. Quiero decir, no es el caso, ¿no? Y precisamente cuando lees ese libro, que pues dices, joder, si es que estos somos nosotros, ¿no? Es decir, que somos estas fundaciones, que es difícil porque realmente es una fórmula jurídica que engloba en su seno a muchos tipos de entidades, ¿no? Yo siempre se dice que hay tres: las corporativas, las patrimoniales y las de economía social, que son aquellas que generamos economía, y no hay que confundir tampoco economía con mercantil, ¿vale? Porque la economía es mucho más que lo puramente mercantil, ¿no? Que además hacemos cuestiones mercantiles, ¿no? Y hablamos antes un poco, pues entre las dos fundaciones que estamos aquí, pues somos más de 1000 personas, ¿no? Es decir, trabajando, es decir, que al final y hay mucho empleo, ¿no? Dicho esto, ¿no? Al final, ¿por qué las fundaciones yo creo que aportan mucha especialización? Lo primero, porque al final hay dos focos, ¿no? Que evidentemente compartimos todas las organizaciones que estamos aquí. Una son las personas, las propias personas o los colectivos que trabajan en las organizaciones. La otra es el interés general o el fin social, en nuestro caso el fin fundacional, ¿no? Y este es permanente en nuestro caso. Es decir, los fines fundacionales nosotros los hemos ido ampliando, no restando, ¿vale? Nosotros hacemos muchas cosas, pero en este caso yo creo que al final el tener un foco estratégico sectorial tan determinado, que a veces viene determinado por colectivos, por territorios, depende, a veces mezclado, yo creo que eso te hace, pues al final, tener una dirección muy clara de hacia dónde tienes que ir. Y en eso, en nuestro caso, pues son 47 años ya, ¿no? Es decir, que estamos en 30 y pico como fundación, ¿no? Entonces, yo creo que eso es importante, y a veces también esto nos hace ser cabezones, entre comillas, de insistir en sectores más allá de que pueda haber o no fallo de mercado, ¿no? Es decir, que pueda haber rentabilidad, y sacrificar una rentabilidad que sí que existe como un parámetro de aquí estamos, aquí no estamos, en otros tipos de entidades, y nosotros estamos ahí pese lo que pase, ¿no? Es decir, podría poner 1000 ejemplos en nuestro caso, ¿no? Y yo creo que esto nos da, yo creo que al final especialización, ¿no? Hablando de los que salían en el estudio, ¿no? Es decir, pues claramente el tema de los cuidados para las fundaciones que tenemos puede ser cuidados de muchas cosas, ¿no? Pueden ser personas mayores con discapacidad, personas dependientes, personas de mucho tipo, pero al final, en el campo de las fundaciones, el 22% de las fundaciones que hay en Castilla y León, que son 800 y pico, son asistenciales, fijaos, ¿no? Casi un cuarto de las mismas, ¿no? Y casi todas ellas generan actividad económica, porque así como en otro tipo de fundaciones podríamos decir que no, en las asistenciales en general se está atendiendo gente que, ya sea con una fórmula u otra, puede haber un concierto, puede haber una subvención, puede haber un pago, puede haber un copago, pero se está generando economía, ¿no? Y esto es importantísimo. Además, yo creo que aquí algo muy importante de las fundaciones es la capacidad de innovación. Como dice Pablo, la innovación social, eso es un palabra que hay que bajar a tierra, ¿no? Y la innovación al final es explotar con éxito una idea innovadora, y recalco el por éxito, ¿no? Porque al final muchas veces nos quedamos en invenciones y no en innovaciones, ¿no? Y yo creo que aquí la capacidad que tienen las fundaciones, particularmente en el campo de los cuidados, de ser muy innovadoras, pues es importantísima, ¿no? De hecho, los centros tecnológicos son fundaciones.
por ley, ¿no? Es decir, que eso es una de las cuestiones. Pero además, muchas de estas fundaciones se han especializado en esta comunidad. Aquí tenemos una que es Intras en Cuidados, que nosotros estamos todavía más pequeñitos en ese campo, pero por ejemplo en temas de I+D, en temas de captación de financiación europea, en cómo de explotar la transferencia de esa I+D y que no se quede solo un método de financiación como se hace en otros campos, ¿no? Yo creo que eso es clave, ¿no? En el tema de la cultura del patrimonio, la cultura, el ocio y demás, que ha salido también ahí, pues aquí nosotros tenemos también una batalla, ¿no? Como fundación. Nosotros siempre decimos que el patrimonio o la cultura debe generar un valor económico, debe generar empleo, debe generar actividad y debe desarrollar los territorios. Respondiendo ya a la segunda pregunta, ¿no? ¿Vale? Que voy mezclando. Y en este caso para nosotros es fundamental. Nosotros no basta solo con hacer 4 actividades culturales al año, que sí que es cierto que hay algunas fundaciones que hacen eso. Nosotros al final estamos explotando, quiero decir, desde hoteles, tenemos una editorial, tenemos una agencia de viajes, que es una mercantil a su vez participada al 100% por la fundación, etcétera, etcétera. Y esa es, yo creo, que la visión que hay que tener, que al final la cultura y el ocio no son cuestiones, que no puedan generar economía, al revés. Ahora en todo el mundo de la cultura hay un debate más allá de las fundaciones o de la economía social que esto es posible, ¿no? También la habéis citado la educación, ¿no? Que esto es una de las cuestiones también que hay muchas fundaciones docentes, fijaos si es economía esto, ¿no? Se están contratando profesores, de gente que está pagando incluso por ir a, yo no sé, pienso en ESADE, es una fundación. ¿Genera economía ESADE? Pues mucha, ¿no? O ese, ¿no? Es decir, estamos hablando de grandes fundaciones, ¿no? Y hablando un poco de la cohesión y para terminar un poco, ¿no? Pues al final yo creo que la parte del empleo femenino aquí en nuestro terreno tenemos mucho que decir, ¿no? Nosotros somos el 80% de las personas que trabajamos en la fundación son mujeres y en general en el sector también lo es. Podríamos hablar un poco también de que al tener una inscripción sectorial muy determinada pues hay más feminización, pero en general las fundaciones y asociaciones las mujeres son muy mayoritarias. De hecho se ve cuando hacéis la distinción de mercado a no mercado cómo se gira y es realmente por las asociaciones y las fundaciones, se ve indirectamente, ¿no? Creo también que hay otras cuestiones como el tema del medio rural, sí que habéis citado que somos más urbanitas, habéis citado antes en el estudio, yo diría que depende, ¿no? Nosotros somos rurales de origen, aunque luego nos hemos urbanizado en la expansión, pero como yo digo somos en el ADN. Y muchas fundaciones también tenemos dentro de nuestros fines fundacionales el desarrollo territorial. El término que a mí no me gusta, la España vaciada y todas estas cosas, estamos ahora trabajando muchísimas entidades de este tipo en precisamente buscar soluciones para poder dar respuesta a estos retos, ¿no? Y por último también, pues ya para terminar, pues también incidiría en lo que ya se ha dicho en la mesa, ¿no? En la necesidad de aumentar el tamaño medio. Nosotros, particularmente en las fundaciones de economía social, que esto habría que definirlo y estoy totalmente de acuerdo con lo que decía todos los compañeros al final, ¿no? Es decir, hay que definir esto, porque qué es actividad económica y qué no lo es, ¿no? Yo creo que en el campo de las fundaciones además nos encontramos con una imposibilidad jurídica, es decir, porque jurídicamente hemos analizado todas las posibilidades posibles y la única que nos queda es la federación o la confederación, por alguna manera, y eso no consolida, realmente representa pero no consolida, ¿no? Y entonces al final nos vemos abocados a fusiones o absorciones, ¿no? Y que es una de las cuestiones que en el campo de las uniones pues yo creo que cabe un desarrollo legislativo y un desarrollo innovador muy importante. Has dicho muchísimos temas, yo no me voy a entretener ahora, si os parece al final ya sí que hay algún apunte, lo que sí que es por no quitaros más tiempo, que ya los pobres, esto de empezar por la U es lo que provoca, pero bueno, vamos a hablar ahora de cooperativas de trabajo asociado. Y en ese sentido, le vamos a pasar la palabra a Javier Alonso Miñambres, que es el director de Octava. Y también pues nos hemos planteado hacerle un par de preguntas. Volvemos otra vez hemos pasado del sector más, entre comillas, social al sector más emprendimiento y empresa colectiva, ¿no? Entonces, el cooperativismo de trabajo asociado en Castilla y León, de acuerdo con el estudio, pues es evidente que es inclusivo, que genera ese empleo inclusivo, en línea con lo que piden las organizaciones internacionales. ¿Y cómo consideráis, ahora que habéis visto el informe, cómo consideráis que estas cooperativas de trabajo asociado contribuyen al desarrollo de oportunidades laborales? ¿Y qué desafíos creéis que tenéis a futuro, ¿no? Como estábamos haciendo con las sociedades laborales? Y también hay otro elemento fundamental, que también lo ha apuntado el informe, ¿no? Que también hay otros nichos de mercado, otras áreas donde podéis aportar. Pues estamos hablando de energías renovables, que también se han nombrado, nuevas tecnologías, los servicios al cuidado, también es verdad, que ahí se reitera. Entonces,
¿Qué papel tienen estas cooperativas? ¿Qué potencial creéis que tienen las cooperativas de trabajo social en todo este aspecto? Una, dos. Ahora sí, ahora sí. Gracias, Carlos, por la introducción. Bien, en este caso hablamos de cooperativas y es verdad que cualquiera de las cuestiones que ya han introducido nuestros compañeros pues son perfectamente aplicables a nuestro sector. Tampoco quiero extenderme demasiado a profundizar en algunas cuestiones para que Jorge, evidentemente, también pueda hablar un poco de la diversidad dentro del ámbito del cooperativismo. Como sabéis, hay 11 clases distintas de cooperativas recogidas bajo una misma ley. Y claro, cuando hablamos de cooperativas podemos hablar de cooperativas de trabajo, evidentemente agrario, que es el sector más pujante dentro de nuestro tipo de forma jurídica, pero tenemos cooperativas de consumo extraordinariamente interesantes, muchas de ellas incipientes en los sectores que acabas de comentar y que hablaré ahora a continuación. Cooperativas de vivienda, cooperativas de enseñanza. Es decir, hay una variedad extraordinariamente interesante dentro del ámbito cooperativo. Pero bueno, en este caso me voy a centrar más en el cooperativismo de trabajo y relacionado sobre todo con uno de los datos que me han parecido interesantes y notables dentro del estudio y que está relacionado con las diferencias que hay en el porcentaje, en el ámbito, en el emprendimiento, en este caso con la figura de economía social y en particular pues algo que a nosotros nos interesa mucho, como ya ha destacado Rubén, de sociedades laborales, que es el ámbito del emprendimiento. En nuestro sector de cooperativismo de trabajo, por extensión, estamos muy preocupados porque entendemos que se están perdiendo algunas oportunidades. Es verdad que este año se han dado pasos extraordinariamente interesantes, por supuesto a través de la cátedra, por supuesto también del esfuerzo que nuestra querida directora Emma lleva a cabo con el hecho de que hayamos podido desbloquear unos fondos que por ley tenemos las cooperativas, que es el Fondo de Fomento al Cooperativismo, en el cual por fin este año hemos podido empezar a hacer algunas actividades interesantes que esperamos que tengan un retorno en un futuro próximo de difusión del cooperativismo, pero sin embargo, como decimos, en el ámbito del emprendimiento nosotros entendemos que hay oportunidades que se pueden abordar y algunas que se están perdiendo. Pongo algunos ejemplos, aunque se ha pasado por encima en el propio estudio. Estamos hablando en España de un 40 y tantos % de microempresas, es decir, empresas que entendemos que tienen entre 1 y 9 trabajadores. La verdad es que la realidad diaria nosotros constatamos continuamente que muchas de esas microempresas, en muchos casos incipientes, con 2, 3 personas que quieren emprender, al final se constituyen, por ejemplo, en forma jurídica mercantil por muchas razones. Una de ellas, para empezar, porque las personas que normalmente asesoran o que informan desconocen absolutamente, y con esto toco un punto referencial, yo creo que común a toda la economía social, desconocen absolutamente lo que es el cooperativismo fuera, entre comillas, de un sector rural donde ahí en algunos casos pues todos tenemos una pequeña referencia de algún familiar, de alguna explotación de tipo agrícola o ganadero, que en su tiempo pues su padre, un familiar X, pues estaba en la COPE del pueblo, ¿no? Entonces, claro, es difícil que una persona cuando quiere optar, cuando tiene un modelo de negocio definido y cuando quiere emprender, y más cuando es un emprendimiento colectivo donde se va a trabajar en el ámbito cooperativo, en el ámbito de cooperación, pues es difícil poder constituir una cooperativa cuando es una figura que se desconoce. ¿Y por qué se desconoce? Pues porque por pereza, por complicación, por múltiples razones que podríamos estudiar y que es muy interesante en ese aspecto pues ver en un futuro a nivel de investigación. Es un reto, un desafío que le hago a nuestra directora de la cátedra para que en un futuro se pudiera abordar alguna línea de investigación a ese respecto de cuáles son las barreras que se encuentran en el ámbito del emprendimiento a la hora, por ejemplo, de poner en marcha una figura de la economía social, en particular de las cooperativas. Por tanto, no sabemos cuantificar la cifra exacta, pero sí que es verdad que de
de ese 1.600.000 micropymes que hay en España, muchísimas de ellas están funcionando y trabajando como si fueran realmente una cooperativa. Por consiguiente, estamos perdiendo muchas oportunidades. Y estamos perdiendo oportunidades también en un segundo sector, que es en el sector de los autónomos, que también ocupan una parte olvidada y muy importante de la economía, donde también nos estamos encontrando que muchos de los servicios que prestan algunos autónomos, que están además como si fueran una sociedad, me refiero a los temas, por ejemplo, de transporte, de hostelería, temas de servicios, de asesoramiento a otras empresas, todo este tipo de cuestiones, muchas de ellas nos encontramos 2, 3, 4, 5 autónomos en un despacho que trabajan, que dan servicios a sus clientes y que son efectivamente autónomos porque desconocen también el hecho de que la figura cooperativa en algunos casos podría ser un modelo jurídico que perfectamente les ayudase. Por tanto, en ese aspecto creemos que hay una labor muy importante que hacer. En esta cuestión pido la ayuda a nuestra directora general también para que apoye en estas circunstancias el hecho de que hay un alto desconocimiento de lo que es la figura, por supuesto, de la economía social y en particular de las cooperativas. ¿De qué manera entendemos que las cooperativas están además contribuyendo pues, a la cohesión social y a la cohesión territorial? Bueno, es clarísimo, se ha dicho en el informe, no conozco el caso de ninguna cooperativa que se deslocalice. Ni conozco el caso de ninguna cooperativa en general, salvo situaciones traumáticas, que desaparezca. Normalmente, pues sí que hay casos, evidentemente, de fracaso, pero sí que es verdad que tienen una mayor capacidad, una mayor dimensión de aguantar y soportar las dificultades. Hemos tenido un reto muy importante con el ámbito de la pandemia y muchas cooperativas, casi todas, han seguido adelante y han sido capaces de sobrevivir en este aspecto. Por supuesto, por ejemplo, solo en el ámbito de las cooperativas de trabajo tenemos cifras de que en torno al 53% de las personas que forman parte, bien socios, bien trabajadores de las cooperativas, son mujeres. Por tanto, todo este ecosistema de valores y de cultura, pues evidentemente hace que las cooperativas como figura jurídica pues tengan en su ADN el propio concepto de la inclusión. Y por no extenderme más, porque repito, muchas de las ideas ya las han trasladado algunos de mis compañeros, ¿qué necesitamos o cuál es un poco qué es lo que podría ser más interesante para el futuro? Pues evidentemente potenciar, comenzar, continuar, pero sobre todo potenciar las labores de difusión del modelo. Y ese modelo hay que trabajarlo no solo al público en general, sino que hay que segmentar muy bien todos aquellos sectores donde se asesora, donde se informa, donde se vehiculiza o donde se lleva un poco a los emprendedores, más cuando por supuesto es el ámbito colectivo, al emprendimiento o a la constitución de una forma jurídica. Por tanto, entendemos que ahí hay una labor extraordinariamente importante que realizar. Luego, por otro lado, pues evidentemente medidas fiscales. Y esto pues podríamos decir, bueno, es que las quiere todo el mundo. Sí, las quiere todo el mundo, pero los coches eléctricos tienen medidas fiscales, la energía tiene medidas fiscales. ¿Por qué no la va a tener la economía social y en particular las cooperativas a la hora? Es verdad que tenemos un estatuto fiscal que prima determinadas cuestiones en el impuesto de sociedades, pero bueno, no son suficientemente atractivas, por tanto tiene que haber un apoyo ahí. Y luego una cuestión que también nos parece muy interesante, que es apoyo en los propios concursos públicos. No es el momento, pero podríamos dar datos muy concretos de cómo algunas cooperativas están perdiendo concursos públicos, porque esos concursos se hacen ad hoc por parte de algunas administraciones pensando en grandes corporaciones, cuando son servicios que está contrastado, que tienen una calidad, una excelencia, en muchos casos prestados por cooperativas desde hace muchísimos años. Entonces ahí en ese aspecto entendemos que debería de haber también un apoyo. Y por último, porque no todo pueden ser reivindicaciones hacia los otros o hacia el exterior, una reivindicación interna y que entendemos que una de las enormes dificultades que se plantean en el ámbito del cooperativismo, y es que tenemos una gran deficiencia en el ámbito de formación, preparación, desarrollo de talento, en el ámbito de la gestión empresarial y, por supuesto, en el emprendimiento. Entonces, la circunstancia que tenemos en una figura como la cooperativa es que los socios
Es decir, los propietarios de nuestra propia empresa además somos trabajadores. Por tanto, no vale con tener competencias suficientes en nuestro ámbito laboral, sino que tenemos que tener también un desarrollo competencial importante en el ámbito de la gestión, en el ámbito empresarial. ¿Es este o este? No, espera, déjalo allí que Jorge va a ser el último. Mira, ayer por casualidad, porque hemos traído otro informe, nos apoyamos mucho en informes de ABAI. ABAI ha hecho varios. Y uno era, bueno, no lo ha hecho para CEPES, lo ha hecho para FIAR, una entidad financiera. Y era curioso el informe, yo no me lo he leído en profundidad, igual me corriges, pero había dos cosas que me llamaron la atención en el informe. Lo primero era el tamaño de las empresas o entidades, como queramos llamarlas, ¿no? Porque es más grande. Y entonces dije, ¿pero esto por qué? Porque casi el 55% del tejido empresarial español es de autónomos. Entonces, claro, tú dices, ya tienes un elemento. Tú nunca vas a partir de tu propia iniciativa unitaria o aislada, ¿no? Sino que tú partes de esa visión, que en realidad esa visión colectiva la tenéis todas las entidades. Y había otro valor diferencial, ¿no? Era el tamaño. O sea, el tamaño no es que era una proporción más, es que era brutalmente mucho más grande el tamaño de las empresas de economía social. Es decir, que si se consolida un proceso verdaderamente, a lo largo del tiempo es mucho más duradero. Por supuesto, no se va del territorio, pero el objetivo social, como ha dicho Álvaro, como habéis dicho, todas las entidades que estáis aquí, prevalece. Y eso es un mantra. Mi presidente es de Cooperativas de Trabajo Asociado. Entonces nos dice, oye, claro, ha vivido una experiencia. Entonces nos dice, es que al final todo lo que hacemos se reinvierte en las personas que están en la empresa, de una manera o de otra. Ese es el elemento distintivo. Y bueno, ¿qué voy a decir en el caso de las cooperativas agroalimentarias, ¿no? Que tenemos aquí a Jorge Villarreal, responsable del Departamento de Servicios y Asesoramiento de la Unión de Cooperativas Agroalimentarias. Evidentemente, bueno, pues también hay una visión, digamos, muy territorial, muy de cohesión territorial, pero las cooperativas agroalimentarias, lo poco que he vivido más de cerca, tenéis un papel muchas veces que va mucho más allá de el mero rendimiento económico, ¿no? Entonces, en cualquier caso, aprovechando que tú estás aquí, Jorge, dos preguntas. ¿Cómo consideráis que vuestras empresas contribuyen al desarrollo empresarial del medio rural, a la fijación de la población, a la generación de empleo y a la conciliación de la vida familiar? Y cuáles son, evidentemente, las necesidades que tenéis en estos momentos. No sé si te funciona el micrófono, ¿verdad? Sí, perfecto. Sí. Vale. Muchas gracias, Carlos. Bueno, felicidades por el estudio, la verdad es que por el informe, la verdad es que una vez explicado, tengo que reconocer que se entiende bastante mejor que he leído en la oficina. Me ha parecido muy interesante y creo que, bueno, que es importante quizás ir avanzando en más conclusiones y más datos, ¿no? Bueno, agradecer también a María Eugenia la invitación y por supuesto, pues a la directora, pues el compromiso, ¿no? Siempre con la cátedra. Bueno, nosotros en las cooperativas agroalimentarias el año pasado estuvimos trabajando con la Junta de Castilla y León en el Plan Estratégico del Cooperativismo Agroalimentario y salía un propósito muy claro, ¿no? El propósito al final es la razón de ser, ¿no? El por qué existen las cooperativas agroalimentarias. Y se hablaba que era vertebrar el mundo rural mediante el desarrollo de actividad económico y social. Entonces aquí se tocaban dos puntos muy claros, que es el desarrollo rural, económico y social. Entonces, la realidad es que, lógicamente, para fijar población en el medio rural, que es lo que queremos, tiene que haber empleo. Tiene que haber empleo y se tienen que crear y tiene que haber trabajo, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, pues las cooperativas sí que estamos contribuyendo en la medida de lo posible al desarrollo regional. Al final somos empresas, eso yo creo que ya, bueno, no está por descontado, somos empresas que funcionamos en el mercado igual que el resto, que tenemos un 100% de capital regional, que son propiedad de los socios y los agricultores, con lo cual los beneficios se van a quedar en esos socios, en esos agricultores y, por tanto, en el propio medio rural, ¿no? Estamos generando un empleo estable y un empleo de calidad. Un empleo estable que se traduce actualmente en alrededor de 3.000 empleos directos que generan las cooperativas, cientos de empleos indirectos que están generándose alrededor
de estas, como pueden ser herreros, carpinteros, fontaneros. Es verdad que cada vez menos y cada vez cuesta más encontrarlos, pero bueno, ahí están. Y se suman además los casi de 35 o 40.000 socios agricultores y ganaderos, ¿no? Por lo tanto, estamos evitando un poco la despoblación. Creemos que estamos lógicamente evitando la despoblación y facilitando el acceso a jóvenes y mujeres, ¿no? Que ese es el reto un poco que nosotros ahora mismo tenemos. ¿Cómo incorporar? Luego ya hablaré un poco después. Tenemos un problema de relevo generacional. Estamos intentando incorporar a jóvenes y a mujeres. Lógicamente, si no hay jóvenes y sobre todo si no hay mujeres, tampoco va a haber luego jóvenes, con lo cual es una tarea que tenemos que trabajar, ¿no? Somos empresas, como comentaba antes también Javier, que no nos deslocalizamos, estamos en el medio rural, ahí vamos a seguir, siempre vamos a estar ahí y hasta que desaparezcan en algún momento si tienen que desaparecer, ¿no? Y luego se habla mucho también de sostenibilidad, se habla del medio ambiente, de responsabilidad social. Bueno, nosotros más interesados que nosotros en que en el medio ambiente y en la sostenibilidad no lo hay, porque nosotros vivimos del campo, con lo cual las cooperativas son las más interesadas y más preocupadas en este sentido, ¿no? Y luego, bueno, tenemos una labor en la que somos en muchos casos las cooperativas son las únicas empresas que hay en muchos pueblos, y que esa labor en la que priman las personas frente al capital, ¿en qué se traduce? Pues muchas veces en que, por ejemplo, habría explotaciones ganaderas o agrícolas que si no existieran las cooperativas desaparecerían, porque si una empresa mercantil se tiene que ir a recoger la leche al norte de Palencia y resulta que no es económicamente rentable, pues la empresa mercantil no va a ir, pero las cooperativas ahí van a estar, ¿no? para recogerla, ¿no? Esto es un ejemplo. Y luego, pues, ¿en qué estamos dinamizando las zonas rurales? ¿En qué sentido? Bueno, pues tenemos en las cooperativas, en muchas cooperativas, tenemos desde gasolineras, tienen tiendas de suministros, tienen tiendas de alimentación, etcétera. Gracias a los fondos de educación y promoción, que al final todas las cooperativas, como ya sabéis, tienen que dotar un 5% de los beneficios al Fondo de Educación y Promoción, y a raíz de eso se utilizan en muchos casos pues desde patrocinar el equipo de fútbol del pueblo, arreglar el campanario de la iglesia, ayudar a las asociaciones que existen en el pueblo, etcétera, ¿no? Entonces, un poco, pues esa labor también la hacemos. Como comentaba, pues bueno, estamos intentando generar más empleo incorporando mujeres que nos cuesta mucho, y jóvenes. Tenemos creados grupos de jóvenes en las cooperativas para que se incorporen luego posteriormente a los consejos rectores y que vayan entrando en la dinámica y en la práctica empresarial. Y luego, bueno, pues estamos también elaborando códigos de buenas prácticas en las cooperativas para que se incorporen las mujeres a las cooperativas, en planes de igualdad, formación, etcétera, ¿no? Bueno, pues es un poco lo que estamos haciendo en esta labor. En cuanto a necesidades de las cooperativas, bueno, pues por un lado yo voy a hablar al principio de necesidades nuestras y luego ya un poco necesidades en las que a lo mejor muchas veces la administración tiene también su papel, ¿no? Bueno, tenemos un problema de falta de relevo generacional. Esto es algo común y esto es un problema grave que tenemos. No se incorporan los jóvenes y la agricultura y la ganadería no tiene nada que ver ahora con hace 30 años, pero sí que es cierto que es importante pues dignificar, ¿no? la profesión. Y luego, pues es cierto que la ganadería es dura, te exige un trabajo 100%, y bueno, en ese sentido tenemos que hacer una labor de mejorar las explotaciones, ¿no? Para que la gente pueda tener sus vacaciones, sus fines de semana, etcétera, ¿no? Necesitamos un dimensionamiento adecuado, eso ni grande ni pequeño, el que sea el adecuado, que en unos casos será mayor y en otros casos será cooperativas artesanales, ¿no? Hay un problema de profesionalización también. Las cooperativas que tienen gerentes, equipos técnicos, están muy por delante de otras cooperativas que no tienen, con lo cual hay que profesionalizarlas y hay que aumentar la dimensión de las cooperativas para que puedan profesionalizarse. Y luego es necesaria la innovación. No tiene nada que ver tampoco
la innovación que había, el trabajo de hace 20 años con ahora. Las cooperativas es verdad que son muy punteras normalmente y mucho más también los agricultores y los ganaderos, que están tecnificando todas las explotaciones, con lo cual, bueno, tenemos que seguir avanzando, ¿no?, en ese tema de innovación. Y luego a veces tenemos que volver un poco a los orígenes, con la base social comprometida, con los socios. Necesitamos socios comprometidos, ¿no? Se detecta un individualismo, que yo creo que esto está pasando también en la sociedad. Los jóvenes van por su cuenta, no quieren saber nada de asociacionismo, no quieren saber nada de cooperativas. En fin, me da la sensación que es algo generalizado y tenemos que volver un poco a esos compromisos y al trabajo en común, ¿no? Y luego también tenemos que comunicar lo que hacemos. Creo que esto también nos pasa a toda la economía social, que no somos capaces o de llegar o no somos capaces de... ¿Me vas a...? Sí. Entonces, vale. Entonces tenemos que ser capaces de comunicar, ¿no? Y bueno, ¿qué necesitamos también, aparte del exterior, de la administración? Bueno, pues nosotros podemos hacer lo que podemos hacer. Necesitamos servicios en los pueblos. No sé cuáles tienen que ser muy bien las políticas de desarrollo rural, pero necesitamos desde luego servicios en los pueblos para que la gente se quede, ¿no? Necesitamos visibilidad y comunicación, como hemos dicho. Nos reclaman las cooperativas también simplificación administrativa. Esto es y asesoramiento por parte de la administración. Cada vez que un socio, una cooperativa, un agricultor tiene que hacer un papel, es horroroso todo lo que le exige la administración. Esta es la realidad, ¿no? Y luego, bueno, por último, revisar la legislación. Hablaba, en nuestro caso, hablaba Javier, nosotros tenemos una ley fiscal de cooperativas del año 90. No tiene sentido, que nació en unas circunstancias hace 34 años que no tienen nada que ver con las circunstancias actuales, ¿no? Y bueno, y un poco pues también nos reclaman un poco pues, una mejora de la comunicación con la administración. Un poco esos puntos necesitamos. Muchas gracias. Muy bien, pues muchísimas gracias. Jorge, ya disculparás el atraco, pero bueno, como vamos con bastante retraso, era un poco el agobio que tenía. Bueno, ya habéis visto la amplísima panoplia de actividades, perspectivas y, sin embargo, la misma visión de la actividad económica. Yo creo que, al final, lo que se está consiguiendo es que la economía social pase de ser un actor coyuntural para solucionar crisis a ser un actor estructural. Y esa visión de lo que es la actividad de la empresa, de cómo reinvierte sus beneficios, de cuál es su objetivo social, de cómo se participa, de cómo se gestiona, ese es el elemento distintivo que está en esta mesa. Y eso ha ganado peso en los últimos años, porque la economía social efectivamente ha aportado soluciones que hasta ese momento a veces eran desconocidas. Tal vez el COVID... es que me decía, claro, cuando estábamos comentando las cooperativas agroalimentarias, pues efectivamente, alguien que tiene familia en un pueblo, pues la cooperativa del pueblo era la que salvaba de muchas cosas. Pero es que la prestación de servicios en momentos muy críticos, pero es que la atención a personas dependientes. En fin, hay una larguísima lista de ese valor añadido, que es el que pone sobre la mesa el informe. Entonces, y yo creo que aquí, por lo menos hoy, yo lo que he asistido es a ese caldo de cultivo que alguien habéis nombrado. Muchos actores, la universidad, los poderes públicos y sobre todo la economía social en su amplia diversidad tiene mucho que aportar. Y lo que hace este informe es dar visibilidad desde el conjunto, desde lo que hace en conjunto. Y ese es un elemento fundamental. Antes estabais hablando, lo digo para que veáis un poco las carreras de fondo a las que nos enfrentamos. Hasta hace poco el Instituto Nacional de Estadística de España no se había reunido con CEPES. Ahora sí que se ha reunido. Y han dicho, ostras, habían hecho un proyecto de unas cuentas satélite que no era realmente el proyecto de la economía social porque no recogía lo que está aquí. Bueno, pues ha costado, pero ha llegado, ¿no? Pues ante todo mucha calma. Hay instrumentos a nivel regional, comunidad autónoma, a nivel estatal, a nivel europeo. Y eso no ha surgido de la nada. Eso ha surgido porque ha habido, por supuesto, una actividad frenética por parte de las personas que trabajáis en la economía social, pero porque hay organizaciones que trasladan prioridades y utilizan instrumentos como este estudio
para demostrar la viabilidad de este modelo y su valor añadido. Hay informes, hay programas y efectivamente hay retos internos, los habéis puesto todos sobre la mesa, sobre cómo mejorar nuestra propia identificación y definición y sobre todo para mejorar las políticas, las que existen, que hay políticas que están muy consolidadas y que hay que seguir reforzando y por supuesto un diálogo. Tal vez el gran reto que tiene CEPES es llegar a ser un día un agente social, que ya lo somos, pero bueno, que se nos reconozca como tal. Yo, Juan Antonio, lo veo ahí empecinado, conseguirá. Pero efectivamente, solamente a través de ese diálogo, de la participación y de encontrar esos elementos comunes es donde vamos a encontrar efectivamente políticas y actividades en las que nos sentíamos cómodos. Y efectivamente, muchas veces decimos esto, ¿no? Que dispersados somos invisibles, pero que juntos efectivamente somos invencibles. Y creo que hoy, por lo menos, creo que habéis dado una muestra más de la fortaleza que tiene la economía social justamente en Castilla y León, que tiene esta economía social que responde justamente a muchos de los retos que plantea la región. Yo aquí me detengo, que hablo mucho, y muchísimas gracias a todos por vuestra participación y por vuestra intervención.